En la vida de todo corredor o corredora siempre llega ese momento en el que alguien se inspira por vernos correr y con el tiempo nos dice, yo también quiero correr. Enséñame. Y por lo menos yo, aunque ya tengo 3 años y un poco más de experiencia, pues no me siento en la capacidad como de decirle, di, mira, lo que tienes que hacer es empezar con un poquillo de técnica y después ahí un trote suave 2 veces a la semana, ya le agarras confiancilla. Porque, di, básicamente no estudié ciencias del movimiento humano. Pero alguna vez me dijeron que sirviera aunque fuera de mal ejemplo y realmente en atletismo soy un muy buen mal ejemplo. Hay varios errores que al principio uno puede cometer por desconocimiento, por ingenuidad o bueno, por ser medio baboso y pues en este video vamos a enlistar 7 errores fatídicos que debemos evitar cometer cuando empezamos a correr. Bueno, comencemos por decir que caminar, trotar o correr puede parecer un deporte sumamente sencillo de realizar, por lo menos sin entrenamiento o sin guía. Y compres unos zapatos y ya. Pero realmente no es tan así. Como en todo, hay varios detalles de los que al principio pues no nos damos cuenta. Y muchas veces por esos errores de novato es que hasta ahí llega prácticamente la carrera en atletismo. Por esto queremos enumerar esta serie de errores que pues nos consta que a alguien por ahí le han sucedido y de esta forma pues aportar nuestro granito de arena con el mal ejemplo de qué no tenemos que hacer, qué tenemos que evitar si queremos empezar a caminar, correr o trotar. Básicamente eso es una guía de cómo no empezar a correr. Empecemos con las framadas. El primer error puede que sea el más común. Es solamente querer correr. O bueno, solamente querer salir a caminar o trotar. Voy a seguir diciendo correr para no tener que decir las tres siempre. Pues como todo en el inicio, nos emociona. Queremos empezar a hacerlo más seguido, muchas veces incluso enfatizamos ese tipo de ejercicio y cuando nos damos cuenta estamos corriendo 4 veces a la semana y no estamos entrenando otras partes del cuerpo porque ¿para qué? Cuando esto sucede realmente no tenemos una noción de cómo estamos entrenando. Entonces, puede que solamente salgamos a correr y cuando ya me quedo sin aire, pues camino, por ejemplo, y obviamente eso no es lo mejor. Por eso es que tenemos que evitar emocionarnos demasiado al inicio. Y esta frase realmente aplica en muchos sentidos del atletismo y estoy seguro que en muchos otros deportes también. Personalmente, ese fue mi caso al iniciar. Realmente no me importaba cuánto tiempo iba a salir o qué ruta iba a hacer. Realmente lo único que necesitaba era desentenderme de mi realidad por una hora y de verdad salir. Por otro lado, en ese momento tampoco estaba siguiendo un ejercicio de rutino, de rutino. Por otro lado, en ese momento tampoco estaba siguiendo una rutina de ejercicio, que hay ejercicios que influyen en la trotada y otros músculos, no solamente es como las piernas, sino que también, por ejemplo, los brazos son importantes. Y pues no, yo no lo estaba haciendo. Al principio me estaba funcionando porque estaba logrando mi objetivo de alejarme de todo, de tener ese momento introspectivo, pero fue con el paso de las semanas que empecé a notar consecuencias. En segundo lugar, tenemos como error el usar calzado o indumentaria deportiva inadecuados. Y de ahí a todos nos ha pasado que vamos a una tienda y vemos zapatos o ropa deportiva bonitos, pero tienen precios un poco volados. Entonces ahí es donde pensamos, Sí, en la casa yo tengo como unos zapatillos que podrían aguantar mientras estoy comenzando. Y creo que también por ahí estaba una pantaloneta que no uso hace años. pero no. En serio que es mucho mejor conseguirse ropa deportiva que se ajuste a nuestras necesidades y que sepamos bien nuestras tallas, porque, por ejemplo, con los zapatos es recomendable que compremos una o dos tallas más alto de lo que calzamos usualmente. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos espacio en el pie al correr. Si nos quedan los zapatos muy tallados, esto va a provocar que estemos maltratando el pie y pues va a desenlazar en lesiones inevitablemente. Entonces, pues es mejor tener esta consideración y comprar zapatos que quepan bien, que tengan espacio. El otro tema es que existen demasiadas marcas y sí, es preferible que compremos zapatos o ropa que sea de una marca que conozcamos
porque al final lo barato sale caro. Con respecto a zapatos, yo solamente puedo hablar de marcas que he utilizado. Mis primeros zapatos para correr fueron de marca Puma. Estos, de hecho, me los compré cuando ni siquiera sabía que me gustaba correr. De hecho, yo estaba en el colegio, tenía como 15 años. Para ese momento eran para educación física esos zapatos. Y más que todo porque en el colegio se inventaron que iba a haber una carrera. Imagínense, para ese entonces yo también tenía sobrepeso. Entonces, pues nada, yo compré realmente los primeros zapatos que vi, básicamente. Y esa elección, realmente aunque fue bastante aleatoria, pues funcionó bastante porque esos zapatos me duraron bastante tiempo, duraron 6 años, considerando, como ya dije, que en ese momento pues yo no corría. Después, cuando ya empecé en serio, me sirvieron para iniciar y ya tenían varios meses con tintes de años en desuso. Después usé la marca New Balance y esos zapatos pues realmente han sido muy cómodos y han aguantado mis 3 años y medio de experiencia. Estamos hablando de que estos zapatos tienen más de 600 kilómetros y en diferentes rutas. Estos los he usado sobre todo en asfalto porque yo soy un corredor más de ciudad, pero también corrimos en montaña y hemos andado en zonas de lodo y por el estilo, entonces han salido bastante buenos. Pero como todo, pues tiene su desgaste. Y justamente la semana pasada, mientras iba a dejar el reciclaje, noté algo raro en el zapato, algo que en los 3 años que tengo de usarlos, pues no le habían sucedido. Y es que, bueno, ya le está llegando un poco su hora. Entonces, eso también es parte de unos zapatos para correr. Pueden durar unos 500 kilómetros. Y actualmente estoy usando la marca ASICS. Estos tienen unos 7 meses y son realmente suaves. Yo no podía creerlo cuando me los probé y ya corriendo, de verdad fue demasiado bueno porque a mí me gusta mucho como pegar aceleronazos, sobre todo al final, y con estos zapatos puedo lograrlo sin sentir como que me estoy resintiendo mucho muscularmente y también sin que el zapato pues se note como dañado, porque hay veces en el que uno puede ver que hay una parte como que se despegó o así. Estos zapatos llevan 7 meses y pues básicamente nuevos. En cuanto a la ropa deportiva, realmente no tengo marcas preferidas. Lo que sí recomiendo mucho es que usemos una pantaloneta o un buzo que no nos quede ni muy flojo, por más que tenga una tirita con la que podamos amarrar y así. La verdad que no sea muy flojo, pero tampoco que sea ropa muy ajustada, porque esto puede causar desconcentraciones o incomodidades a la hora de ya estar corriendo. Y eso lo notamos no cuando empezamos, muchas veces lo notamos ya a la mitad o cerrando. Y tengo un par de historias así, pero pues ya las contaré en sus respectivas medallas. Y con respecto a las camisas, pues realmente al principio tal vez sí necesitaremos, pero si uno se inscribe mucho a carreras, llega un punto en el que ya uno ni piensa en camisas porque prácticamente todas las carreras presenciales incluyen una camisa del evento. Ahora, algo que es inevitable al empezar a correr es sentir dolorcitos, pero el error realmente es ignorarlos. Vamos a ser sinceros, en cualquier deporte o actividad física que hagamos va a haber dolor. La vida es dolor, pero existen dolorcitos normales y dolores que ya hay que tomarse un poco más en serio. Algunos dolores normales pueden ser dolor de pies, dolor como de magullado en las piernas, sobre todo eso se siente mucho cuando uno está subiendo o bajando gradas. Incluso dolor de rodillas puede ser hasta cierto punto normal. El límite es cuando ya esa molestia de plano no nos deja caminar o es un dolor que se vuelve muy constante, tipo, Qué raro. Después de correr siempre me duele la rodilla izquierda. ahí es donde es importante que veamos cuál es el patrón, revisemos el calzado, veamos qué tipo de ruta estamos haciendo, las horas en las que estamos trotando, el clima en el que estamos trotando, entre muchas otras variables. Debe haber algo que se está repitiendo y nos está causando esa molestia.
Para esto es sumamente importante que antes de realizar actividad física nos acostumbremos a calentar siempre. Da mucha pereza porque muchas veces hasta mata como el impulso que uno tiene de hacer ejercicio, pero es sumamente importante porque es nuestra forma de avisarle al cuerpo que vamos a necesitar de energía. Y también al finalizar de hacer ejercicio hay que hacer estiramiento. Justamente son estos movimientos al final, con un minuto que los estemos haciendo, que nos van a hacer que evitemos lesiones. Por esto es importante que le perdamos el miedo al fisioterapeuta. Si estamos haciendo deporte, es necesario que cada cierto tiempo la visitemos. También es recomendable que hagamos descargas eléctricas en las zonas que estamos entrenando. Para eso es importante también tener la consulta con él o la fisioterapeuta para saber cómo podemos hacerlo. Masajes, aplicar frío. También es muy bueno comprar un foam roller o este chunche. Con este podemos hacernos masajes, ya sea en las piernas, en la espalda, y nos va a ayudar mucho también a que los músculos se relajen un poco. ¿Se recuerdan lo de... Qué raro. Después de correr siempre me duele la rodilla izquierda. Pues ese fui yo a los 2 meses de haber iniciado a correr ya en serio. En ese momento pensé pues que me estaría acostumbrando a correr y pues con el tiempo se quitaría o que incluso con más entrenamiento se me iba a pasar. Entonces incluso tuve el atrevimiento de correr más kilómetros. Claramente esto me estaba haciendo más daño. Y no fue hasta una vez a media trotada que ya el dolor realmente me detuvo y me tuve que regresar medio cojeando a la casa. Y justamente eso pasa por ignorar dolorcitos, porque si lo hubiera notado antes, pues no habría llegado a ese punto de que en media trotada ya no puedo correr porque me dolía demasiado. Y de eso también pasa por una serie de malas prácticas, como no recuperarse adecuadamente, probablemente para ese momento no estaba calentando bien o no estaba estirando al terminar. Y aún así me resistí a ir al fisioterapeuta porque para ser bien terco realmente solo se necesita ser Rodríguez Fernández. Pero bueno, esa es parte de la historia que les contaré en unos minutos. Siguiendo con el próximo dolor y que este es el que causa que hayan dolorcitos después, es ignorar la técnica. Y aquí es donde se puede poner un poco denso el tema, porque incluso para salir a caminar es necesario tener cierta postura y cierto ritmo. Ya si uno quiere salir a trotar, por ejemplo, pues hay todavía más detalles, no solamente la postura, sino también la respiración, el ritmo de paso y otros detalles más que no nos conviene para nada ignorar. Para esto, la recomendación sin duda es conseguirse un entrenador o una entrenadora licenciados o bien inscribirse en un equipo de atletismo. No se preocupen, las películas siempre pintan de que unirse a un equipo deportivo siempre trae mucha competitividad o envidias, burlas, que la persona que entrena es más estricta que directora de colegio de monjas y demás tramas adolescentes de película gringa, pero no es así. Yo me uní a un equipo de atletismo hace un poco más de año y medio y fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida deportiva, con todo y una pandemia de por medio. Solamente en los primeros 2 meses, antes de que sucediera lo que no debe ser mencionado, no solamente tuve la oportunidad de compartir con más personas que compartían este gusto por correr, por el atletismo, sino que también pude empezar a emplear técnica de verdad y eso se notó en la carrera presencial, pues única, que hice en el 2020. Y para prueba de eso, para prueba de que fue una muy buena decisión, esa carrera fue mi mejor tiempo en 10 kilómetros. Con respecto a algunos consejos de técnica que yo puedo dar son, sea consciente de su respiración, inhale por la nariz y exhale por la boca regularmente a un ritmo pues que sea consistente. También espalda recta, aunque ligeramente inclinada hacia adelante, brazos a 90 grados y con las manos entrecerradas, no somos mascaradas corriendo. Y elevar bastante las rodillas al correr, cayendo preferiblemente con el metatarso o
con la mitad de la planta del pie. Tranquilidad, que solamente con la práctica es donde uno comienza a entender esto y ver los beneficios de todos estos detallitos. Cambiando de tema, otro error que es bastante común es hacer la misma ruta siempre o seguir la misma rutina de entrenamiento siempre. Por raro que suene, los músculos tienen memoria. Eso significa que si pasamos mucho tiempo siguiendo el mismo régimen de entrenamiento, más tarde que temprano ya no va a hacer demasiado efecto que digamos. Más o menos eso es como pretender que yo me voy a aprender un nuevo idioma leyendo la misma página del diccionario todos los días. Pues llegará el punto donde me voy a aprender esas palabras, pero realmente me estoy aprendiendo el idioma. Por esto es bien importante cambiar las cargas y el énfasis de los ejercicios que estamos haciendo, enfocarnos en diferentes zonas del cuerpo o en diferentes tipos de ejercicios como cardio, calistenia, pesas, etc. Y por favor, si estamos corriendo, evitemos hacer la misma ruta siempre. Con algo tan sencillo como hacer esa ruta que tanto nos gusta, pero de la forma inversa, pues ya es algo. Pero lo recomendable sería como hacer 3 kilómetros un día, hacer 5 kilómetros el otro, entrenar más cuestas un día, hacer pista el otro y claro, todo esto según nuestros objetivos. Porque otro detalle que debemos de tomar muy en cuenta es que no siempre podemos estar al máximo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la categoría de 10 kilómetros, pero no por eso voy a entrenar 10 kilómetros 3 veces a la semana. Un entrenamiento de 2 kilómetros es tan importante como uno de 20 kilómetros, siempre y cuando tengamos claros los objetivos para esos entrenamientos y por supuesto nos encontremos en las condiciones para realizarlos. Si no, ningún entrenamiento va a funcionar. El sexto error de esta lista resume la historia de mi primer medalla. Inscribirse a una carrera sin saber absolutamente nada de atletismo. Para esto nos vamos a remontar a septiembre del 2017, que fue cuando ya empecé a trotar en calle y empecé trotando 3 kilómetros, 4 kilómetros y pues muy coincidentemente en cierta red social me empezó a salir un anuncio de una carrera para finales de noviembre o mediados de noviembre, creo que era mediados de noviembre, y pues habían dos categorías, eran 6 kilómetros y 12 kilómetros. Entonces ya por ahí me empezó a llamar la atención y bueno, creo que también podemos iniciar un contador de framadas por aquí, solo por diversión. En el primer momento que vi el anuncio no le di tanta importancia porque mi primer pensamiento fue, ¿para qué voy a pagar por correr? O sea, mejor puedo salir yo ese mismo día y hacer 6 kilómetros y pues listo. No voy a estar pagando por eso. Pero por supuesto las redes sociales persisten y ese anuncio me salía una y otra vez y cada vez le iban agregando más cosas, que refrigerio, que hidratación, que cronometraje, que dorsal, que camisa del evento y finalmente que medalla. Y ahí fue donde ya me llamaron la atención. Principalmente me llamó la atención por el diseño, porque dice, me hacía muy parecido a una placa de policía aquí en Costa Rica. Pero también fue porque tuve esa sensación de que no tenía nada como que me hiciera sentir que demostraba que había sido premiado por hacer algo con un esfuerzo grande, un esfuerzo físico, claramente. Entonces ya la idea estaba en mi mente y ya mientras yo corría pensaba, pues, qué bueno sería ganarse una medalla por correr, pero la verdad no creo que vaya a quedar de tercero o en los primeros tres. Muy difícil. Entonces un día busqué el anuncio y ya me puse como a investigar bien cómo era que funcionaban las carreras y todo. Fue donde leí que la medalla era para todo corredor inscrito que terminara el recorrido y pues también que esta carrera tenía un fondo benéfico. Era la carrera Cuidémonos Juntos de la Fuerza Pública, tercera edición. Y ya con esos detalles la verdad me convencieron, porque no había ni terminado septiembre y yo ya me había inscrito, adivinen a cuál distancia. Exacto, a 12 kilómetros. Y conste que para ese entonces yo con Costos estaba empezando a correr ya 6 kilómetros
y aún no lograba mantener un ritmo de paso constante cuando entrenaba. Pero pues lo que pensé fue, De esta forma, me voy a retar a lograr hacer el doble en poco tiempo, pero no tampoco como para poder entrenar, digamos. Todavía son más o menos 2 meses lo que tengo, entonces creo que se puede lograr. y pues así lo traté de hacer. Empecé a correr más distancia, pero sin llegar nunca a 10 kilómetros o más, porque quería que el día de la carrera ese fuera mi reto. Entonces imagínense lo que es empezar a correr 4 kilómetros y después cambiar súbitamente a 7, casi el doble. Yo sentía que me moría, pero cada vez que terminaba como que sentía que lo estaba haciendo un poco mejor, entonces eso me inspiraba. Pero fue por ahí donde empecé a sentir un dolorcito en cierta rodilla y donde me hice el ruso. Ese dolorcito no me hizo que me detuviera de entrenamiento. Yo seguía entrenando, seguía haciendo recorridos de más de 5 kilómetros porque según yo me estaba preparando para la carrera, hasta que sucedió lo que ya conté, que me tuve que detener en medio de una trotada porque ya el dolor me superaba. ¿Y cuál fue la forma en la que yo dije, vamos a lidiar con este dolor? Sencillo, no voy a trotar por una semana y me voy a estar aplicando frío. Se tiene que curar así. Pero cuando retomé, hice 4 kilómetros y qué sorpresa, el dolor había vuelto. Entonces dije, bueno, no voy a ser tan cabezón, voy a buscar qué se puede hacer, y fue ahí donde leí sobre las descargas eléctricas, y ya que mis papás tienen una de esas máquinas, pues me empecé a hacer descargas eléctricas yo. Entonces fue donde volví a entrenar, corrí 4 kilómetros y aunque sí sentí una molestia, no había dolor. Entonces yo pensé que ya había superado esa lesión. Entonces retomé los entrenamientos ya un poco más largos, más de 5 kilómetros. Usted no aprende, ¿verdad? Más que todo porque ya estaba terminando octubre y la carrera iba a ser el domingo 19 de noviembre. Y así lo estuve haciendo algunos días, pero qué sorpresilla, corrí 8 kilómetros y regresé con dolor de rodilla. Ya eso la verdad me preocupó, así que fui al fisioterapeuta. No, lo que hice fue no correr por una semana de nuevo y hacerme descargas eléctricas y aplicar frío todos los días. Ya con eso claramente el dolor se iba a ir. Y para no estar demasiado frío yo también, pues la semana antes de que fuera ya la carrera, iba a empezar a trotar de poco a poco, a ver cómo me iba, que podía salir mal. Para mi mala suerte, en esos poquitos que estuve trotando, no sentí molestia, no sentí dolor, lo cual me hizo concluir lo que ustedes probablemente ya sabrán. Y pues llegó el 18 de noviembre, el día en el que teníamos que retirar el paquete para la carrera. Y aquí también cometí mis errores, porque primero que todo, el horario que pusieron fue sábado, de 10 a 4 de la tarde. Y el muchacho fue para allá faltando media hora para que cerraran. Llegué algunos minutos antes de que ya fueran las 4. Cuando llegué al lugar claramente no había nadie, pero todavía habían 2 dependientes de la tienda y pues dije, bueno, voy a esperar a ver qué me dicen. Y justo ahí fue donde llegó otro señor, al que le vamos a decir Ramón, y pues venía con prisa, que dice que venía de trabajar y necesitaba llegar rápido a la casa para comer pasta y dormirse temprano. Entonces Ramón empezó a tocar la puerta insistentemente hasta que una de las dependientes no tuvo más opción que salir. Y pues para no hacer el cuento largo, básicamente nos dijo que esperáramos unos minutos porque ya ellas estaban cerrando, pero que nos iban a entregar los kits. En esos minutos claramente Ramón me empezó a contar su vida, como que él usualmente corría 21 kilómetros y de hecho sí se le veía como experimentado en atletismo, o esa fue mi percepción en ese momento. Y me empezó a preguntar por mi vida y fue donde le conté que esa iba a ser mi primera carrera, que había inscrito 12 kilómetros, que estaba entrenando entre 5 y 8 kilómetros un par de veces a la semana. Y pues claramente las expresiones de él pues eran una mezcla de sorpresa, incredibilidad y mucha duda. Por lo que me empezó a dar varios consejos y entre esos que solo hiciera 6 kilómetros. En fin, abro en la puerta y Ramón me pide pues entrar primero. O sea, él básicamente estaba conversando conmigo solo para que yo después lo dejara pasar primero, pero pues todo bien, pasó primero, a mí me daba
exactamente igual y ya después él se fue ahí contento y pues ya iba a ser mi turno para retirar el kit. Entonces ya era mi turno, me piden la cédula, verifican que estaba inscrito, me dan una bolsa de papel donde venía lo del dorsal, venían productos de patrocinadores, la camisa, pero no encontraba lo que yo más quería. Y hasta sentí un hueco en el estómago porque yo era el último que estaba recogiendo el paquete. Entonces lo que yo pensé fue, ya entregaron todas las medallas y yo me quedé sin medalla. Entonces en eso como que hago, que veo, reviso ahí lo que venía en la bolsa y saco la camisa, reviso la talla y que esté todo bien. Y cautelosamente le digo, muchacha, ¿y la medalla? Ante eso, la muchacha y la otra compañera que también estaba trabajando en la tienda, pues se ríen y la muchacha a la que le pregunté nota que pues se lo estaba preguntando en serio porque a mí no me dio nada de risa. Entonces me respondió, bien muchacho, si quiere la medalla, corra mañana. Y así, pues bien novato, agradecí y me fui. Ya en la parada de bus estaba notando que ya estaba empezando a oscurecer y nada que llegaba al bus, nada que llegaba al bus. Y a mí me estresa demasiado estar esperando los buses, entonces pues me puse a pensar. La verdad, de aquí hasta la casa no es tanto. Me puedo ir caminando y no duro mucho. Además me sirve de entrenamiento para mañana. ¿Y qué era lo peor que podría pasar? Pues bueno, que la molestia en la rodilla iba a regresar. Me parece un poco, como te decía, lamentable. Entonces ya llegué como a las 6 pasadas a mi casa y ahí estaba bien preocupado comiéndome mi pasta, pensando en la rodilla. Mis papás me dijeron que me podían prestar una rodillera y que con eso tal vez pues iba a ayudar un poco y yo dije sí, y al rato si me cofaleo ahora en la noche y mañana antes de la carrera pues la molestia no se haga notar demasiado. Además de que realmente intenté dormirme temprano, pero me costaba mucho, estaba tal vez un poco ansioso, obviamente ante una experiencia que nunca había tenido y me terminé durmiendo como a las 11:30. Me levanté a las 5 pasaditas, entonces dormí si acaso como 5 horas y la salida de la carrera era a las 6 de la mañana. Entonces ya me levanté, desayuné ligero, llené la botella con agua, importante, la hidratación, y evitemos usar las bolsitas que nos dan en las carreras. Aprovecho el espacio para dar mi mensaje ambientalista y me puse la rodillera, claramente, cofal y rodillera, y pues vámonos. ¿Qué fue lo que hice? Tenía que salir un poco más temprano porque llegué faltando como 10 minutos para las 6, entonces apenas pude hacer algunos movimientos como para calentar y ya era el momento de salir ahí en el Ministerio de Seguridad Pública. Y fue en ese momento donde realmente empecé a notar el ambiente de las carreras de atletismo porque yo pensaba que íbamos a ser muchos 100 personas ahí corriendo y para nada, éramos casi 800 personas. Un minuto antes de que sonara el pitido de salida, pues yo estaba ahí entre ese montón de corredores y de verdad me estaba sintiendo muy emocionado y eso es algo sumamente especial que tienen las carreras presenciales. Es como un sentido de competencia, pero al mismo tiempo de unidad entre tantas personas que nos gusta correr. La ruta serían 6 kilómetros, empezando nada más y nada menos que escalando hacia Plaza Víquez. Y bueno, me disculpan la foto, esta fue la única que encontré de la cuesta que hay que escalar para llegar hasta Plaza Víquez. Usualmente no hay un poste de 45 grados encima de la calle. Y para quienes no lo sepan, esta cuesta tiene como una longitud de 200 metros y es realmente elevada. Después de eso ya la ruta era bastante plana, ya que uno llegaba a Barrio Luján y después, bueno, sí hay que subir a Dos Pinos, que hay otra cuesta, pero ya no es para nada como Plaza Víquez, y ya de ahí en serio que sí es o plano o bajada. Llegando a la Rotonda de Garantías Sociales, eso es meramente plano, y después bajando hasta el Ministerio de Seguridad de nuevo, pues ya sí es bajada, bajada. Lo malo es que para quienes inscribimos 12 kilómetros era hacer eso 2 veces. Al sonar el pitido finalmente, pues salí despacito, controlé la emoción,
pero salí despacito, mantuve ese ritmo para escalar Plaza Víquez, incluso lo mantuve en los primeros 3 kilómetros y fue ahí donde empecé a sentir ya molestia en la rodilla, entonces pues no, lo que dije fue, de ahí nada, comienzo a caminar para que esto no me empiece a doler demasiado y en un rato sigo corriendo. Obviamente eso era fatal para el tiempo, pero mi objetivo no era pues llegar entre los primeros, no era llegar en menos de una hora, mi objetivo era llegar. Ya cuando era bajada sí me sentía como más confiado para empezar a correr y fue donde ya iba terminando casi la primera vuelta que de nuevo sentí un poco de molestia, entonces caminé, pero realmente no sentí dolor. Y fue ahí, faltando poco para terminar la primera vuelta donde estaba caminando, que noté algo que no sabía que sucedía. Y es que hay personas que están viendo a los corredores, sobre todo ya cuando se va llegando al final de la ruta, y que apoyan, aplauden o motivan a los corredores a que sigan adelante, a que corran. Y pues me decían eso, que corriera, que no me detuviera, que yo podía. Y la verdad todo eso me hizo sentir muy motivado, entonces pues empecé a hacerlo, empecé a correr. Y de ahí, en mi sorpresa, me olvidé de la molestia. Yo estaba ahí corriendo, cerrando la primera vuelta y de ahí, faltando ya 50 metros para cruzar lo que sería la meta para los de 6 kilómetros, era donde tenía que hacer una decisión, porque o tenía que entrar al Ministerio de Seguridad para ver si me daban la medalla, aunque no había completado los 12 kilómetros, pero muy probablemente sí me la hubieran dado, o seguir corriendo y cumplir con mi objetivo de hacer los 12 kilómetros. Y una vez que tomara esa decisión, no había vuelta atrás. Entonces, de ahí donde yo iba con ese impulso y donde las personas me estaban aplaudiendo, seguro porque estaba usando rodillera, pues en un momento en el que me sentí confiado en mí mismo y con cierto masoquismo estúpido también, pues decidí irme por el carril que seguía con la ruta. De lo cual me iba a arrepentir aproximadamente 100 metros después porque había que escalar Plaza Víquez de nuevo y algo que no había notado, que no habían tantos competidores. Se había reducido por más de la mitad la cantidad de competidores y por ende también la cantidad de gente que apoya. Pero con esa adrenalina que me generó todo ese momento de apoyo y todo ese momento de confianza en mí mismo, y la verdad es con eso con lo que yo atribuyo que subí la cuesta hasta Plaza Víquez y con lo que seguí trotando incluso un poco ahí entrando a Barrio Luján, pero ya llegó lo que era inevitable, el dolor de rodilla, porque ya no era molestia, ya era dolor. Entonces ahí sí tuve que caminar y pues caminé como por 1 kilómetro subiendo esa otra cuestilla y ya de ahí donde todo es bajado plano, pues sí sentí como un poco más de confianza para correr de nuevo y lo hice, pero no fue consistente, o sea, no aguanté ni 500 metros trotando, entonces de nuevo tuve que volver a caminar y me faltaban 3 kilómetros todavía. Seguí caminando y ya en camino hacia la rotonda de las garantías sociales, prácticamente solo, empecé a escuchar el sonido de las sirenas de una ambulancia que estaba relativamente cerca y en un momento pude ver que era la última persona de la carrera que venía como a 500 metros detrás mío. Y ahí mi meta ya no solamente era llegar, sino pues no ser el último. Entonces, por ese miedo empecé a correr y no aguantaba mucho. Entonces, lo que hacía era como correr 200 metros y después caminar 200 metros. Y así iba hasta que ya faltaba un poco menos de 1 kilómetro, que fue donde empecé a ver gente de nuevo que estaba como expectando, por decirlo así, y entre esos a muchos y muchas policías. Entonces, por supuesto, donde me vieron que yo iba caminando, me motivaban y me decía que nada de caminar, que corriera, que corriera. Y caí en la presión social porque eso me hizo correr, pero tampoco caí por demasiado tiempo porque no aguantaba mucho. Entonces corrí como 100 metros y donde ya me di cuenta de que no me estaban viendo, pues empecé a caminar de nuevo y ya me estaba acercando más a la meta. Ya faltaban tal vez 300 metros para llegar y volví a ver a otros corredores
en la ruta, fue ahí donde sentí esa competitividad que, para ser sincero, nunca antes había sentido. Y fue gracias a eso que empecé a correr de nuevo porque quería pasarlos. Y así superé un corredor, después superé al otro y ya faltando 100 metros, de verdad era eso, que ya nada más tenía que correr un poquito más hacia el frente, doblar y hacer el sprint final de 50 metros, que habían 2 corredores más. El dolor era fuerte, pero ya no faltaba nada y quería ganarles. Entonces empecé a correr, pero ya de verdad, ignorando completamente el dolor de rodilla, y pasé a uno y ya faltando esos últimos 50 metros fue donde alcancé al otro y de hecho noté que este sí me quería competir porque me empezó a seguir el paso y ahí íbamos, hicimos un pique. Y no sé ni cómo, porque de verdad yo no me explico de dónde saqué velocidad. Llegué como 3 o 4 segundos más rápido que era la meta. Y me pareció irreal. Duré 1 hora con 33 minutos en esos 12 kilómetros que se me hicieron eternos. Y de verdad no lo podía creer. Si en ese momento me hubieran entrevistado, yo hubiera dicho que solamente me quería tirar al suelo y nunca más volver a hacer eso. Pero ya donde iba entrando al Ministerio de Seguridad Pública, pues fue donde me dieron el refrigerio y donde me dieron la hidratación que tanto necesitaba porque me había terminado mi botellita con agua como 4 kilómetros antes de terminar el recorrido y donde finalmente llegó ese momento tan esperado. Me pusieron la medalla y realmente no tengo palabras para describirlo. Gratificante le queda corto porque me sentía fuerte, sentía que podría superar cualquier obstáculo y en esa época realmente necesitaba sentir eso, ya que correr era mi grito desesperado por salir de la depresión. Al salir del Ministerio de Seguridad Pública estaban mis papás esperándome y me vieron con mucho orgullo y eso me llenó todavía más. Ellos no podían creer que pues yo había logrado completar los 12 kilómetros. Yo era el primero en no creérmelo. Y fue ahí donde me tomaron esta foto. Y aunque no se aprecia un carajo porque estoy muy lejos, es de mis fotos favoritas. Lamentablemente la adrenalina no dura demasiado en el cuerpo, entonces conforme iba caminando de regreso, pues ya empezaba a sentir de nuevo ese dolor de rodilla, que no era para nada como en la carrera, era mucho peor, pero por dicha mis papás son mucho más sabios que yo y pues nos regresamos a la casa en taxi. Esta medalla de Cuidémonos Juntos, tercera edición, me encanta por toda esa historia, aún y con todo lo que hice mal, la logré obtener y significa mucho. El hecho de que parezca una placa de policía, de verdad es algo que me gusta mucho y la verdad no podría hacerle un análisis gráfico objetivo. Solo puedo decir que me gusta el detalle de que la cinta sea de color amarillo y que no me gusta tanto texto en el anverso, cuando bien pudo ponerse en el reverso, ya que este es liso. Y bueno, ¿qué pasó después de la carrera? Pues claramente el dolor de rodilla me consumió, no podía caminar bien, me dolía doblar la rodilla, subir y bajar gradas era lo peor que me podían hacer e incluso para dormir me dolía. Pero finalmente accedí a ir al fisio. No entrené como por un mes, fue hasta finales de diciembre que ya empecé a trotar poquitos de nuevo, más que todo porque vi el anuncio para una carrera que la verdad me gustó mucho y fue así como me convertí en corredor. Y sí, me falta un error todavía porque dije que serían 7. Finalmente, el peor error que podríamos cometer sería no intentarlo. Y sí, me quedé sin ideas para este último lugar, pero también así hace que suene más motivador. Pero de verdad, no intentarlo sería el peor error que uno puede cometer. Correr personalmente ha sido algo que me cambió la vida, algo que me gusta decir que me salvó, me hizo despertar muchas capacidades que hace 4 años jamás imaginaba que podría llegar a tener y que me ha dado experiencias increíbles. Incluso ahora lo sigue haciendo porque si no lo hubiera intentado, no estaría grabando este video y
no estaría desarrollando este proyecto que me causa tanta ilusión. Y este error no solo aplica para correr, aplica para la vida en general. ¿Cuántas veces no hemos hecho algo por miedo a que no se nos dé bien? Por miedo a qué dirán las personas. ¿Cuántas veces lo intentamos pero de mentiras? Tipo, esperamos a tenerlo todo para poder hacerlo bien, o esperamos al momento ideal para hacerlo, o algunas veces empezamos como a intentarlo, pero con el primer inconveniente ya perdemos el interés. Y eso nunca va a suceder porque la verdad nunca vamos a tenerlo todo para poder empezar a hacer algo. Nunca va a llegar ese momento ideal, porque el momento ideal es ahora. Mañana nunca va a llegar. Y siempre van a haber inconvenientes. Pero de eso se trata. Es justamente por esas características que logramos los objetivos. Entonces, la decisión es suya. De mi parte, le voy a decir, yo creo que usted puede lograrlo. Y vea esta parte del video cuantas veces lo necesite, en el momento que lo necesite. Yo creo que usted puede lograrlo. Entonces, volviendo al tema de correr, ¿ya ha pensado en intentarlo? Y si ya lo hace, pues, ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué errores cometió? ¿O hay otros errores que cometió y que incluso no dije? Puede que yo también los haya cometido, pero se me olvidaron. También para quienes les gusta hacer carreras, ¿qué tal fue esa experiencia? ¿Cómo fue su primera carrera? ¿Y cómo es la medalla también? Les esperamos en comentarios y también nos pueden hacer llegar las fotos de su primer carrera, de su primer medalla, ya sea en Facebook, en Instagram o incluso en Twitter. De verdad queremos poder escuchar, o bueno, mejor dicho, leer y ver sus experiencias. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos.